¿Estáis más estresado que antes? ¿Qué tal, María? ¿Ya bajó la ansiedad? ¿Quieres venir? Sí. María es terapeuta en regresión, ¿verdad? Y me ha venido a hacer una pregunta sobre un hipotético paciente que yo no sabía que era ella, que tiene una fobia, claustrofobia. Es el miedo a estar encerrado. Las fobias se graban en una zona de nuestro cerebro, en la amígdala, en el sistema límbico. El sistema límbico controla toda la zona emocional de nuestro sistema nervioso. Y es totalmente independiente del córtex. Es decir, el sistema límbico influye en el córtex, pero el córtex no puede influir en el sistema límbico. Por lo tanto, para desprogramar algo así, tenemos que producir un shock en nuestro paciente. Un shock positivo. Un clavo saca otro clavo. No hay cambio en la naturaleza sin estrés. Aprenderos esto. Por eso en los cursos, las consultas, etc., hay un estrés natural que se produce y lo aprovechamos para ayudar a lo que nosotros le llamamos vascular. Es decir, pasar del modo enfermedad, del modo de funcionamiento enfermedad, al modo de funcionamiento fisiológico normal. Entonces, hace un momento, ella ha experimentado lo que es esto. Nosotros le llamamos una curación efecto Dirac, que es una curación instantánea. Esto se explica en los cursos. Ella me vino a preguntar por esa claustrofobia y que con regresiones lo ha intentado y no lo ha conseguido. Y yo le explico en ese momento que es el miedo a que te entierren vivo. ¡Qué horror! Tú lo has vivido, vale. Entonces ese miedo es arcaico y viene desde que el ser humano es enterrado en cajas. Es el miedo a que te metan en una caja y todavía estés vivo. Esto puede haber pasado en tu familia y tener la memoria. Ella seguramente ni lo sabe. ¿Pero por qué lo sé yo? ¿Porque soy adivino? ¿Porque soy vidente? No, señores ni señoras. Es porque estudio la manera de vestir. Y me vais a explicar, no, es que me lo regaló mi novio o me lo regaló mi madre. El día que me viene a preguntar esto, me llevo un vestido negro que simboliza la muerte, lleno de llaves y cadenas. ¿Lo veis todos? ¿Las llaves para qué son? Para cerrar la caja. Para abrir los cerrojos, los candados, las cerraduras. Y esto lo que hace, ya necesita hablar, ¿veis? Ya le... Porque es muy curioso, porque me iba a poner vestido rosa, de color fucsia. Y este me lo he puesto 2 veces con hoy en todo el año. Y he dicho, bueno, vamos a darle el aire, que ya viene el verano y no me voy a poner más. Pero me iba a poner uno fucsia. Ahora. Se iba a poner fucsia. Se lo ha puesto 2 veces en todo el año. Este con hoy 2. Con hoy 2 veces. ¿Te lo compraste tú? Sí, sí lo compré. Esto es otra cosa que estudiamos en el curso. Se llama átomos cruzados inconscientes. Su cerebro sabe que yo sé, que ella sabe, que vamos a saber cómo desprogramar esto. Y entonces se pone este vestido. Los átomos cruzados inconscientes, que es un nivel de la física cuántica que conecta a todos los cerebros, hace que tú conozcas a tu pareja y que coincidan las historias de su árbol genealógico con las tuyas para que os encontréis. Por ejemplo. O a ese compañero con el cual vas a montar una sociedad y te va a engañar porque es lo que tú tienes programado.
Esto también lo estudiamos en el curso, cómo se programa, no solamente las enfermedades. ¿Te estás poniendo mal? Vale. Entonces, como veis, ahora nos va a contar ella dónde se le programó ese miedo. Y así puedes sacar el estrés. Pues pensando, cuando era pequeña, yo tenía mucho miedo a la muerte porque me veía encerrada en un ataúd y quería salir. Esa era mi imagen cuando yo me iba a dormir. Entonces, claro, pues a mí me daba mucho miedo irme a dormir por eso. Me veía intentando salir de la caja. O sea que, vamos, impresionante. ¿Cuándo empezó? ¿Cuándo empezó la fobia? ¿Ahora? Bueno, Sí. Pues tenía unos 40 años, iba en un ascensor con mi cuñada y me había subido en el ascensor hasta ese momento sin pasar nada. Y le da un botón ella y el ascensor hace así, ¿no? Eso se me dispara el corazón, bum, 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 que quiero salir, y a partir de ahí ya no me vuelvo a subir en un ascensor. Pero en un ascensor, ni un cuarto de baño en fluorescente rojo, y cada vez pues va aumentando. Sí. Es decir, que parece en apariencia que es el ascensor el que le programa esta enfermedad, pero no es así. Incluso aquí en la sala me he dado cuenta que no había ninguna ventana. Efectivamente. Entonces, y mira que pedí ventanas. ¿Puedo hacer apostillar algo? Apostilla. Yo conozco su casa y es un espacio entero limpio rodeado de ventanas. ¿Alguien más aquí conoce su casa? Sí. Y es totalmente Es diáfana, decir, no hay una puerta. ella va a programar toda su vida de acuerdo a su miedo principal. Todo gira en torno a su programa. Y todos vosotros os pasa igual. Así que no elegimos nada. Lo eligen los programas inconscientes de nuestro cerebro. Esa casa con tanto espacio lo elige su miedo, inconsciente. Inconsciente. Sí, ahí está, ella está en todo el estrés porque ya está saliendo fuera. Está descargando todo el estrés. Pero ya podían hablar de lo del ascensor. Es lo mismo que la mujer con el eczema en el culo, que se le muere el marido y que tenía la quemadura cuando tenía 3 años. Hasta que no encuentras el original, el cassette original que programa ese cambio, ese síntoma, no se puede desprogramar. Pero yo te quiero hacer una pregunta. Dentro de la terapia regresiva, que yo he ido a otros momentos, ¿Sí? el que no lo quiere no pasa nada, puede pensar que me imagino que voy a otro lugar y ya está, a otra vida. Sí. Yo justamente he estado encerrada toda una vida, encadenada en una mazmorra. Claro. Es que mira, yo tengo bisabuelos, 8 bisabuelos, tengo 16 tatarabuelos, 32 tatarabuelos, etcétera, etcétera. Dime si no tengo otras vidas. Claro, y hay un recuerdo como el de la bicicleta de esos niños que no podían coger la bici, pero lo tuyo es con estar encerrado. Puede ser real o puede ser simbólico. Por ejemplo, ella se llama María. María de la Encarnación. María quiere decir, a nivel simbólico, Marie es marido, matrimonio. Así que, si te ponen el nombre María, quiere decir que hay un conflicto con el matrimonio en tu familia. La encarnación, eso es otra cosa. La encarnación pueden ser problemas con niños muertos. Niños que no llegan a término. Abortos o niños que al nacer mueren. O sea, que tengo que trabajar mucho, ¿no? No, es encontrar los shocks y ver que no es tu historia, que es la de una bisabuela tuya o un bisabuelo. Aunque yo la haya vivido en otra vida, ¿no? Mira, os voy a poner un ejemplo de una esclerosis múltiple. Esta mujer también tiene diabetes que ya ha mejorado, luego la ha vuelto a empeorar, luego ha vuelto a mejorar. Esta mujer es de cordobesa y ahora es alumna mía, allí en Cataluña. Entonces ella, con 33 años, tuvo varios shocks fuertes y le empiezan todas estas enfermedades autoinmunes. Esclerosis múltiple, diabetes, fatiga crónica, que ya no tiene. En el último RM, resonancia magnética que le han hecho, ya no hay ninguna mancha de esclerosis múltiple. Os voy a contar, ella vino a una conferencia igual que vosotros, en octubre del año pasado, en Barcelona.
Y cuando cuento esta historia de los abuelos y tal, dice, ¿yo puedo hablar? Y digo, sí, sí. Dice, es que a mi abuela, la podréis encontrar por internet, Ana, y el apellido no me acuerdo. Bueno, a mi abuela la matan, su ex marido, que era gay, la persigue y la mata. Después de haberse escapado y haber tenido 4 hijos con otro hombre. Y la mata embarazada de casi 9 meses, matando al niño y a ella, en un juicio prohibido, durante la guerra. Es una de las historias más fuertes que he oído. He escuchado muchas. La rapan, la llevan y la matan bajo un olivo. Eso pasó en Sevilla. Es que es un caso muy famoso que se ha escrito sobre bueno. La cuestión es que a la edad que la matan es la misma que ella le empieza la enfermedad, que su nombre es muy parecido. Además, ella ha vivido una historia muy parecida. Tuvo un primer novio que se hizo militar. Se fueron a vivir a Canarias. Una vez se hace militar el novio, empieza a maltratarla. Ella huye del militar y él la va persiguiendo para maltratarla, una y otra vez, de una provincia a otra de toda Andalucía. Y al final consigue escapar. Es decir, ella pudo hacer lo que no pudo hacer su abuela: escapar del militar peligroso. Ha entendido muchas cosas. Pongo un pequeño resumen, ¿eh? Pero esta mujer, entendiendo esos programas inconscientes que le grabaron, esos shocks, ese resto que ha quedado en ella, se ha podido desprogramar. Y ahora hemos hecho un ejemplo con ella que no la conozco de nada. Entonces no la conozco de nada, yo primero miro su aspecto, miro cómo va vestida y veo la prueba. Las llaves y las cadenas. Sí. Claro, puede ser simplemente una casualidad. Bueno, pues yo utilizo la casualidad. Se trata de utilizar el hemisferio derecho. ¿Sí? Sí. ¿Después llevar el micro? Bueno, he estado viendo y el método me parece muy interesante y en el fondo parece muy simple. La pregunta mía ¿es posible trabajar con un sistema con personas cuyo nivel intelectual sea tan bajo que no puedan entender nada? Te lo digo por el caso de mi hijo. Por un ejemplo. Bueno, el ejemplo es mi hijo tiene 24 años, va para 25, nació con parálisis cerebral y su coeficiente cognitivo, o sea, él no habla, pero no solamente que no hable, es que no entiende lo que es el lenguaje, o sea... Mi hijo tampoco entendía el lenguaje. Bueno, habría que ver el caso. Entonces, claro, habría que ver porque la parálisis cerebral, ¿por qué se le produjo la parálisis a él? Pues... Eso lo dejamos en otro momento. ¿No importa? Dime. Antonio, ¿seguimos? Claro, es que es muy, muy complejo la parálisis cerebral de los niños. Hay que ver bueno, toda la historia. No, o sea, yo, por ejemplo, he trabajado... Podemos seguir, o sea, a mí no me importa seguir. ¿Sí? Yo he trabajado con otros niños, jóvenes con problemas que no han venido. ¿Qué le pasa? Algo. No quiere hablar. Sí. Yo, o sea, la pregunta... La pregunta al principio, ya a nivel general, aparte del caso de mi hijo, es si una persona, o sea, un niño o una persona, si no, o sea, por lo que he visto, ¿no?, o lo que ha explicado, al final la persona tiene que tener un nivel de conciencia de darse cuenta, ¿no?, de un shock, ¿no? Pero si la persona tiene un déficit cognitivo o intelectual... Trabajo con los padres. Sí. Es lo que hago. Iba a poner el ejemplo de una persona que conozco, a nivel de consulta, que su hijo de 22 años no quería ningún tipo de relación con el mundo y estaba en un autismo cada vez más fuerte. Entonces hemos trabajado con la madre, solamente con la madre. Sí, es posible. Y entonces el hijo mejoró, ya que el inconsciente familiar
cada vez que tú cambias algo en ese inconsciente familiar, que es un inconsciente que pertenece, es un cerebro del clan o de la manada, del banco de peces, lo que permite al banco de peces girar todos a la vez, hace que desprogrames también tanto a antepasados como a descendientes. Entonces, se puede trabajar con los padres. Sí, no hace falta que la persona en sí, con los niños, aquí hemos tenido antes a la pequeñita, pero no solo trabajar con ellos. A menos que, como me pasó con aquella mujer que me trajo a su hija, pero normalmente no los veo en consulta, solamente veo a los padres. Yo tengo una duda. Has dicho que el seguro lo que hace es programar una enfermedad para Sanarse o protegernos de algo, ¿no? Sí. En el tema del cáncer, ¿de qué te protege? Vamos a explicar el caso. Pásame el... En el cáncer vamos a observar. ¿Te llamas? Esther. Vamos a observar un tejido celular que cambia el funcionamiento y empieza a crecer. Este tejido celular tiene una función, depende de dónde esté creado. Si es en el estómago puede tener diferentes funciones, si es en el colon otras funciones, si es en el pecho otras funciones, si es en los huesos otra función fisiológica diferente. Entonces el sentido que tiene, dependiendo del tipo de cáncer que es crear un órgano nuevo con una función turbo. Si es secretora, por ejemplo, un cáncer de la tiroides o del estómago. Vamos a poner el ejemplo de un perro que vive salvaje con otro grupo de perros y es el más débil de la manada. Hace tiempo que no come y han atrapado una liebre. Entonces, él nada más le queda para comerse una pata de liebre con sus uñas y el pellejo, y eso es más duro de digerir, durísimo. Y además, como tiene tanta hambre y tiene tanto miedo que se la quiten, se la come de un bocado y se la traga. De un bocado. Y se le queda aquí, en el estómago. Este perro que vive salvaje no puede llamar al 012. En este momento tiene una oclusión del tubo digestivo porque no puede digerir. No puede digerir esa pata de liebre tan difícil de digerir. No puede llamar al 012, no puede ir a urgencias. Entonces, lo que va a hacer su cerebro automático, que detecta en el cuerpo la oclusión del tubo digestivo, es generar un cáncer que cree un ácido 300 veces más potente, turbo, por eso le decimos turbo, a ese programa, para digerir la pata de liebre. Así que se va a encontrar débil, se aparta e intentará aguantar el tiempo que necesita para generar ese cáncer, que rodeará esa pata de liebre, la digerirá. Una vez la digerido, el cerebro detectará que ya no está en el estómago y que puede volver a comer con normalidad y pondrá el programa habitual de funcionamiento y extirpará de forma natural el cáncer. Al extirparlo, sangrará. En los cánceres digestivos, cuando hay sangre, suele ser fase curativa. Entonces sangrará y ya está. Ese es el sentido que tiene el cáncer. Sin embargo, los humanos somos animales más complejos que el perro. Nuestras patas de liebre son simbólicas, como el vestido de María. Y el cerebro solamente trabaja con el lenguaje simbólico, solo con ese lenguaje, en hologramas virtuales. Así que cuando un amigo te hace una traición que tú no puedes digerir, eso se vive a nivel del estómago. Si es suave, te hace una úlcera. Si dura en el tiempo, te hace acidez. Pero si es muy fuerte, el shock e intenso te puede hacer un cáncer de estómago. Ya que tu socio, por detrás tuyo, ha preparado unos papeles, ¿sabes? Y tú has ido firmando pensando que eran cosas de la empresa
Y se ha quedado con todas las acciones, el mamón. Y lo conocías desde que era así. Ibais juntos a la escuela desde los 4 años. ¿Cómo me puede hacer esto? ¿Entiendes la situación? Estas ya las he tenido en la consulta. Este es un conflicto muy habitual del cáncer de estómago. Entonces, cualquier tipo de cáncer Es decir, el cerebro no distingue la situación imaginaria simbólica de una pata de liebre. Para el cerebro, eso que tú no puedes digerir, ese sentimiento, es como si fuera realidad. Es como si estuviera la pata de liebre aquí. Él cree que hay una pata de liebre, pero como no hay, sigue buscando y sigue creciendo el cáncer. Entonces tú vas al médico, te diagnostican y entonces tienes además un shock de que tengo cáncer. Y tienes un tumor. Que fíjate la palabra. Tú mueres. Tú mor. Porque el cerebro funciona con el lenguaje simbólico. Y te asustas. Como te asustas, entras en enorme estrés y entonces creas otro cáncer secundario. Una metástasis. Además, para vuestra información, este tejido cancerígeno, no sé si lo sabrá Pepa, el amigo médico que había por aquí. Jorge. El tejido cancerígeno es alimentado por unos capilares de nuestro sistema circulatorio que son creados a propósito para alimentar ese tumor. Pero nunca han encontrado una célula cancerígena en este sistema de riego. No es cancerígeno. Es decir, el sistema venoso y arterial que lo alimenta no es cancerígeno, lo ha creado nuestro cerebro. Entonces, la primera apariencia de que el cáncer es un caos, que el cáncer es anárquico y que viaja por el cuerpo y se reproduce en cualquier sitio, es solamente apariencia. No es la realidad. El cáncer tiene un sentido. Lo que pasa es que es una de las palabras que más miedo nos dan, como la de infarto. Entonces, hay diferentes tipos de cáncer. Hay unos que son función turbo, otros son función de proteger, depende del tejido. Por lo tanto, para esto hago los cursos para poder explicar luego en cada monográfico, cada vez que hablemos de cada sistema, pues hay diferentes tipos de tumores, para poderlos entender cuál es el conflicto que hay detrás. Pero todos son diferentes. Ahora, la función que tienen es también de un programa biológico de supervivencia entendido desde la biología, no desde la apariencia de la psicología, de hostia, me voy a morir, hoy tengo un tumor. Pero desde ahí da miedo. Desde la biología es lo que no lo entendía. En este caso, el cáncer de pecho, de próstata, El cáncer de pecho hay diferentes tipos de cáncer de pecho. El cáncer de pecho más común, que es el intraductal, que supongo que es el que tú tuviste, Victoria. Yo lo tengo hormonal. Hormonal, tu cáncer de pecho es hormonal. ¿Pero era intraductal o galactóforo? ¿Era de los conductos? ¿Ductal? Eso yo no lo sé, sé que tenía Vale. todos los ganglios. Vale. Normalmente no sabemos ni siquiera el diagnóstico que nos dan. Eso es bastante común. Entonces, depende del tejido que esté afectado, el conflicto es diferente. Yo creo que el mío es intraductal porque fue a la muerte de mi madre. Entonces, si es intraductal, es de un tejido que está hecho igual que de la piel. Es el conducto interior que lleva la leche. La leche, que es la maternidad. Que lleva la leche. ¿Y la leche sirve para qué? Para proteger y salvar a los pequeños. Entonces, el programa biológico del pecho es dar más leche, una leche turbo que permita salvar a los pequeños o salvar a alguien que tengo a mi lado. En este caso era su madre a quien ella quería salvar y no pudo salvar. Da igual que sea la madre, que sea un hijo, que sea un marido, el cerebro lo interpreta de forma simbólica. Entonces podríamos decir que la enfermedad se genera por un sentimiento frustrado de miedo, etcétera, emociones que quedan como un trauma y el cuerpo la responde a través de la enfermedad. Se genera por un shock inesperado. Sí, pero el shock es estrés o no. Sí, sí. Siempre Dramático. Claro. Dramático.
Ahí es donde está el estrés. Si lo vives además a solas, el estrés todavía es mayor. Y si no tienes solución, el estrés ya es mucho mayor. Sí, porque estrés siempre hay. Sí, estrés siempre hay, pero es un estrés muy concreto. En el caso del pecho, es el miedo a una separación o a una enfermedad de una persona, el miedo a que no vaya a salvarse, algo así. En algunos casos del cáncer de pecho hay diferentes. El cáncer de pecho, yo me tiro explicándolo todo un día entero, Lo que pasa es que porque hay diferentes tipos. Las emociones, nacemos con las emociones. El miedo es una emoción. La emoción no es la que programa la enfermedad, es el choque inesperado. Entiéndelo. Hay libros que dicen el origen emocional de las enfermedades. Yo no estoy de acuerdo. Porque si no vamos a ir como un congelador, no sintamos nada. No es esto. Es cuando es algo inesperado y que pone en peligro la supervivencia. Lo que pasa es que tu cerebro lo puede interpretar como peligroso y el de otra persona no. Pero entonces todo el mundo está enfermo. Sí. Porque también hay enfermedad del amor, ¿no? A ver, ¿hay alguien aquí que esté sano completamente? Nadie. Sí, creo que nadie. Porque la enfermedad del amor también es enfermedad, ¿no? Por ejemplo, no es una enfermedad física. Creo que no te entiendo cuando hablas. La enfermedad del amor, ¿a qué te refieres? Espiritual, no tú hablabas de la enfermedad localizada, física. Sí. ¿Sí? Estar enamorado, ¿te refieres? Por ejemplo, tener problemas de amor. Por ejemplo, gente que siempre está sufriendo porque fulano no deja, no encuentra el amor, está triste porque mira a un amigo y el amigo no le responde. No tiene una enfermedad física, pero tiene una enfermedad espiritual. Bueno, Psicológica. Perdón. Tiene una enfermedad psicológica, es decir, tiene un problema en las conductas de los demás, no se sabe relacionar con los demás. Por ejemplo. ¿Vale? Bueno, si tiene un programa, entonces tiene una programación en la conducta que hay que ver de dónde viene. Entonces a lo mejor viene con un miedo al compromiso. O viene con un miedo a fallar. Sí, sí que lo trato, sí. Oscar, ¿puedo hacer una pregunta referente a lo que preguntaba ya de cáncer? ¿Todos los cánceres se originan de la misma manera? No. ¿Y los cánceres que implican a varios tejidos diferentes? Por ejemplo, Metástasis, lo que dicen. un cáncer que se produce en los huesos, por ejemplo, y afecta a la sangre. O sea, está implicado hueso y sangre. Hombre, porque el cáncer de huesos es en la médula. Entonces, claro, en la médula se crea la sangre. Es lo mismo. Es la misma cosa. Es lo mismo. Sí, dime. A ver, ¿funciona ya el micro? No funciona, lo van a arreglar mañana, porque hoy no está ya mantenimiento. Dime. El caso de un cáncer que se genera en ovario y genera posteriormente metástasis en hígado y en páncreas. Vale, la metástasis. Mira, claro, no se ve bien desde aquí. El tejido, ¿verdad? No lo has visto bien. Tú imagínate un montón de células y los capilares que las alimentan.